El siguiente ejercicio nos dice, una estudiante de física que juega con una mesa de hockey de aire sin fricción, observa que si imparte al disco una velocidad de 3.8 metros por segundo a lo largo de la mesa de 1.75 metros, al llegar el disco al otro lado se ha desviado 2.5 centímetros a la derecha, pero aún con una componente de velocidad longitudinal de 3.8 metros por segundo. Ella concluye atinadamente que la mesa no está nivelada y calcula correctamente su inclinación a partir de la información mencionada. ¿Cuál es su ángulo de inclinación? Si hacemos un gráfico de la situación, entonces veremos que una persona está empujando un puck en una dirección. Debido a la inclinación de la mesa, ésta se dirige levemente hacia la derecha, 2.5 centímetros para ser exactos. La velocidad que se le ha impartido es de 3.8 metros por segundo y sigue siendo de 3.8 metros por segundo en el eje de las Y's. Bien, esto es visto desde el plano superior. Ahora, si lo vemos desde un costado, podríamos entender que el disco se está alejando, pero debido a una inclinación leve que tiene la mesa, se aleja levemente a la derecha. Si hago un diagrama de cuerpo libre, me daré cuenta que la fuerza que está haciendo que se desvíe el disco, que no siga recto, es el peso en X, secundado por un ángulo. Y este es el ángulo que me pide encontrar. Con los datos dados, ¿cómo encuentro ese ángulo? Para calcular esto, entonces, tenemos que darnos cuenta que existen dos velocidades. Una constante, debido a que no hay fricción, cuando no hay fricción la velocidad es constante, y una que va a variar y que está moviendo el cuerpo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Eso quiere decir que la X tiene una aceleración, pero la Y no. Si la Y no tiene aceleración, entonces la fórmula es sencilla. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Bien, ¿qué tiempo voy a buscar yo? Sería espacio dividido entre velocidad. ¿Qué espacio recorre el cuerpo? Pues en Y recorre 1.75 metros y la velocidad es de 3.8. Eso significa que 1.75 entre 3.8 se demora 0.461 segundos. El problema está en la X. La X es variada. Si la X es variada, entonces hay aceleración. ¿Ven? Tengo que usar estas fórmulas y para que no haya confusiones vamos a utilizar el término X. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como va a acelerar la X, como va a caer conforme pase el tiempo más y más rápido, si la mesa fuese muy larga, cada vez va a ser más alta la velocidad en X, entonces debo utilizar estas ecuaciones de aquí. Recomendable es utilizar la última ecuación. Bien, ¿qué espacio recorre en X? Pues en X recorre 2.5 centímetros, o sea, 0.025. Es igual. ¿Qué velocidad inicial tiene el cuerpo? Pues al principio la persona no lo empujó en X, lo empujó solo en Y. Así que al momento en X no había nada. Así que podría decir que es 0 por tiempo más aceleración. Bien, aquí viene el proceso de análisis. ¿Cómo encuentro la aceleración? ¿Cuál es la aceleración que tiene el cuerpo? Para eso venimos a este punto de acá y nos damos cuenta de lo siguiente. Peso en X. El peso es una fuerza, así que podría cambiar el término W por el término fuerza en X y me seguiría dando lo mismo. Bien, seamos más específicos. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Así que podría decir que fuerza en X es masa por aceleración en X. Obviamente no tengo yo una masa en X, porque la masa es escalar, pero la aceleración sí puede dirigirse. Así que, si cambio esto por esto, yo tendría en consideración a masa por aceleración en X es igual a masa por gravedad por seno del ángulo. ¿Qué puedo cancelar aquí? Puedo cancelar las masas y quedarme solo con la aceleración. Entonces, la aceleración en X aquí es igual a gravedad por seno del ángulo. Aceleración es gravedad por seno del ángulo y yo aquí tenía aceleración. Obvio, si estoy hablando del espacio en X y la velocidad en X, también la aceleración se supone debería estar en X. Entonces puedo cambiar por, en vez de aceleración en X, gravedad por seno del ángulo por tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar en X? Pues el tiempo también es escalar, no puede ser vectorial.
el tiempo que me demore en llegar hasta acá, pues va a ser el mismo que me demoré en las consideraciones anteriores. 0.461 segundos. Esto elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 2. 0 por tiempo, 0. Y lo que voy a despejar yo es el ángulo. Veamos. 2 que divide pasa a multiplicar, 0.025 que multiplica por 2, multiplica y multiplica tanto gravedad, que es 9.8, como tiempo, que es 0.461 al cuadrado, es igual a seno del ángulo. Resolviendo esto de aquí, nos dice que el seno del ángulo es equivalente a 0.024. Bien, pero yo busco el ángulo en específico, así que debo despejar. Seno pasa al otro lado como arcoseno o seno a la menos 1 de 0.024. Y seno a la menos 1 de este valor me da un ángulo de 1.38 grados. Esa es la inclinación que tiene la mesa.